Bienvenidos, bienvenidos a la enseñanza número 5 de Core, que se titula Vivir como Jesús. Y quiero rápidamente recapitular y que recordemos que en este proceso hemos comprendido y hemos entendido que ser un discípulo de Jesús o ser un discípulo de Cristo significa seguirlo a Él, significa ser un aprendiz de Él, significa ser un pupilo de Él. Y eso desde la perspectiva bíblica implica que reorganicemos nuestra vida alrededor de tres objetivos. El primero es permanecer en Jesús o pasar tiempo con Jesús. El segundo es ser como Jesús o desarrollar el carácter de Cristo. Y el tercero es vivir como Jesús o hacer lo que Jesús hacía. Hoy vamos a enfocarnos en esta enseñanza en todo lo que tiene que ver con vivir como Jesús. Y la pregunta que podría surgirnos, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo podemos vivir como Jesús? ¿Cómo puedo yo llegar a vivir? Esa es una declaración grande, o sea, imagínate, es vivir como Jesús, es tener la vida de Cristo, o más importante aún, ¿cómo puedo llegar a hacer las cosas que Jesús hacía? Pues como aprendices de Jesús, tú y yo estamos llamados no solamente a seguirlo a Él y a desarrollar su carácter, permanecer y ser como Jesús, sino, escucha bien, a seguir con su obra en esta tierra. Y eso tiene que ver con su misión, con la misión de sanar los enfermos, con la misión de orar por los perdidos, con la misión de abrir nuestros hogares y nuestras vidas para aquellos que se encuentran lejos de Dios y para que puedan acercarse a Él. El objetivo final, el objetivo máximo de todo discípulo de Jesús debe ser hacer lo que Jesús hacía, así como el objetivo de cada discípulo en el primer siglo era hacer las cosas que su rabí hacía o que su maestro hacía. Para entender lo que Jesús hacía, voy a necesitar leer varios textos. Vamos a leer como unos 7 textos ahorita arrancando. Ténganme un poquito de paciencia y después vamos y desarrollamos todo el mensaje. Pero vamos a leer un poco de Biblia, vamos a leer bastante Biblia, un poco más de la que usualmente leemos. Y voy a empezar por leer Mateo capítulo 4, versículos 18 al 25. Como siempre, se los voy a proyectar aquí en mi pantalla. Dice así, Mateo 4 del 18 al 25. Dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Mira aquí la misión, lo que está haciendo Jesús. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, que es una región básicamente de 10 ciudades, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán, es decir, aún de fuera de Jerusalén. Bien interesante, aquí vemos a Jesús llamando a sus discípulos y les dice, vengan, síganme, y vemos cómo usa un juego de palabras que creo que no se le ha dado el significado correcto, y es, síganme que yo los haré pescadores de hombres. Muchas personas piensan que ese es como un juego de palabras, como tratando de ser un poema o una rima, y realmente esa no fue la intención de Jesús. El concepto o el término pescador de hombres en el primer siglo era un término que se usaba para referirse a los grandes maestros de la época y a lo que ellos hacían con sus enseñanzas y con su vida, que era capturar
capturar la mente y la imaginación de las personas y pues por ende su vida. Entonces fíjate qué interesante. Ustedes están pescando en el lago, pero bien podrían ser arquitectos, bien podrían ser recaudadores de impuestos, como lo fue Mateo, bien podrían ser amas de casa o agricultores. Ahora dejen eso y vengan y me siguen, que yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Yo los voy a llevar a tener una vida que capture la mente y la imaginación de las personas que están allá afuera. Los voy a hacer pescadores de vidas, es lo que está diciendo Jesús. Y en ese pasaje, él llama a sus discípulos, quienes al ser llamados, inmediatamente, inmediatamente lo dejan todo y lo siguen. Y después de eso vemos a Jesús que haciendo milagros en muchas regiones, hasta que llegó a una montaña. Esto mucho después, si tú sigues leyendo en el libro de Mateo, después de hacer milagros en muchas regiones, Jesús llega a una montaña en la cual predicó el famoso Sermón del Monte, del que ya hemos hablado mucho aquí en Core, que está entre Mateo 5 y 7 y que te he invitado a que lo leas en algún momento en tu tiempo libre o que le hagas tiempo para leerlo porque a lo mejor no tienes tiempo libre. Y este sermón describe lo que significa ser un discípulo de esta nueva realidad que Jesús llama el reino de Dios. De hecho, el Sermón del Monte, después de que pasan todas estas cosas y después de que Jesús llama a sus discípulos y predica por todas estas regiones, empieza rápidamente para mostrarte de la siguiente manera. En Mateo 5 dice lo siguiente, Mateo 5 del 1 al 2, cuando vio a las multitudes, o sea, las multitudes llegaron porque él estaba haciendo muchos milagros, sanando endemoniados, sanando enfermos, haciendo maravillas. Cuando vio a las multitudes que fueron atraídas por lo que él hacía, y acuérdate que este mensaje se llama vivir como Jesús o hacer lo que él hacía, cuando la gente vio lo que él hacía, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, y ahí empieza Mateo 5, todo el sermón del monte. ¿Por qué se da el sermón del monte? Porque la gente, fue tanta la gente de tantas regiones que lo siguió y que llegó a donde estaba Jesús, que él aprovechó esa oportunidad, subió a un monte y empezó a enseñar. Pero fíjate que las personas llegaron por lo que él hacía. Luego, entonces, después de que pasa este sermón del monte, no tengo tiempo de leerlo, te tendría que, se nos iría toda la hora leyendo el sermón del monte, por eso te invito a que tú lo hagas. Después de que él enseña esas palabras que están registradas en el sermón del monte, que de ahí, por cierto, salen el 80% de las prédicas de los púlpitos cristianos alrededor del mundo salen de ese sermón del monte. Después de ese sermón, vemos que algunas personas, no todas, manifestaron querer seguir a Jesús. Por ejemplo, vemos que un hombre está manifestando estar dispuesto a seguir a Jesús a donde sea. Otro le dice, primero déjame atender unos asuntos personales y luego yo voy a seguirte. Veamos algunos ejemplos. Mateo 8:18, te lo pongo nuevamente aquí en la pantalla. Mateo 8:18 dice lo siguiente. Cuando Jesús vio a la multitud, esto es justo al finalizar el sermón del monte, que lo rodeaba, esa misma multitud a la que empezó a enseñarle en Mateo 5, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, maestro, o rabí, acuérdense que maestro es rabí, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió, Señor, primero, déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Dónde está el énfasis de lo que te quiero mostrar aquí? Gente que después de que Jesús enseñó y hacía lo que hacía, decía, quiero seguirte, haré lo que tenga que hacer. Otro decía, yo quiero seguirte, pero primero déjame tal cosa. Y en ese caminar donde la gente le está pidiendo a Jesús, déjame seguirte, yo quiero poder seguirte, es Jesús quien empieza a llamar y a seleccionar a algunos. Algunos quieren seguir a Jesús, otros no quieren, y a otros Jesús los invita a que lo sigan, y se encuentra con un discípulo que nosotros conocemos su historia, es llamado Mateo, y quien dejó todo y lo siguió trayendo consigo a unos amigos y colegas a quienes los fariseos llamaban pecadores. Mira lo que dice Mateo 9, del 9 al 13. Dice así, al irse de allí, Jesús vio a un hombre, todo esto es cronológico, te estoy mostrando en el orden en el que suceden las cosas en las escrituras. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo,
sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Acuérdate que un recaudador de impuestos, para los que no conocen mucho el contexto del Nuevo Testamento, un publicano básicamente es un traidor de la patria, un hombre con unos problemas profundos en su vida. Para llegar a ser publicano es porque probablemente tenía problemas familiares o tenía realidades complejas. Y Jesús le dice, sígueme. A ese que vio a él ahí, le dice, sígueme. Le dijo Mateo, se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. Mira, quiero que veas la forma de operar de Jesús. De esto vamos a hablar mucho hoy. Jesús está enseñando, da un mensaje que le llega a todo el mundo, algunos quieren seguirlo, después va caminando por ahí y es bien intencional, le dice a una persona, sígueme, termina comiendo en su casa, comparte con él, con sus amigos pecadores, o sea, no es gente que Jesús conociera, no están haciendo un estudio bíblico, no están haciendo una noche de adoración, simplemente fueron a comer, y dice que esos pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto, y esto es una cita del Antiguo Testamento, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Otra versión dice que no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Inmediatamente después, sigamos rápidamente, les dije que iba a leer mucho, de pronto esto es lo máximo, mejor dicho, usted nunca había leído tanta Biblia en su vida, de pronto otros sí. Sigamos aquí rápido, Mateo 9, 35 al 38, dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mire la obra de Jesús, el ministerio de Jesús. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle por lo tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Siguiente, rápidamente, Mateo 10, del 1 al 8. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Fíjese cómo empieza a evolucionar todo este proceso. Jesús, métase un instante conmigo en la narrativa. Jesús empieza a predicar solo, no lo seguía nadie. Como consecuencia de sus obras y de sus milagros empiezan a llegar multitudes. Cuando llegan multitudes, muchos le dicen, queremos seguirte. A otros Jesús les dijo, quiero que me sigas. Empieza a seguir por su camino, sigue haciendo obras, sigue haciendo milagros, comiendo con gente. Y de repente dice aquí ya en el 10, reunió a sus 12, aquí ya tenía los 12, y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos. Acuérdense que cuando hablamos del proceso discipular o el proceso de formación rabínico del que yo les hablé en la primera clase, era pasar tiempo con el rabí, llegar a ser como ese rabí y algún día poder hacer lo que ese rabí hacía, vivir como ese rabí, es decir, poder tener una escuela de formación de discípulos. Y aquí ya está llegando a ese punto el ministerio de Jesús con sus discípulos. Dice que los reunió y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es la primera vez que Jesús le da una instrucción de hacer lo que él hacía a sus discípulos. Estos son los nombres de los 12 apóstoles: Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el celote, y Judas Iscariote, que el que lo traicionó. Esta es la misma lista que les presenté en la segunda clase cuando hablamos de 12 hombres comunes. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Escucha las instrucciones porque estas instrucciones siguen vigentes. No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. Este es el mensaje que les da a predicar. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Voy a volver a leer eso porque es que parece que eso pareciera no estar tan vigente en nuestras iglesias hoy. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, eso me gusta mucho, denlo gratuitamente. Todo esto que yo les di durante todos estos meses y años que he caminado con ustedes y que me vieron hacer, ahora es hora de que ustedes también se lo den a otros gratuitamente. No se queden con eso. Ser un discípulo implica dar de lo que hemos recibido. Luego, rápidamente, ya estoy terminando, último pasaje que leo. No es el último de la noche, pero de esta corridilla de pasajes, los 11, Mateo 28, 16 al 20, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado,
Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Aquí ya ¿por qué dudaron? Porque era el Jesús resucitado. Entonces lo vieron, lo adoraron, pero seguían diciendo, ¿será que sí eso? ¿Será que no es? Ok, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad. Esto es muy importante. Fíjese que no fue sino hasta el momento de haber muerto y resucitado que Jesús dice, ahora se me dio toda autoridad después de su muerte y resurrección. Él antes nunca dijo eso, él nunca dijo estas palabras tan importantes, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué importante. Bueno, póngame atención acá. Una maratónica de Biblia. No me gusta esa palabra maratónica, me trae malos recuerdos. Dice, bueno, historia tras historia, nosotros vemos un patrón en estos textos que yo le acabo de leer, y es que Jesús empieza llamando a algunos aprendices o algunos discípulos. Estos aprendices entonces empiezan a seguir a Jesús, adoptando su estilo de vida, pasando tiempo con Jesús, estando con Jesús 24/7, y después de un tiempo, cuando ya él consideró que estaban listos, los envió a predicar, a sanar enfermos, a liberar endemoniados, y todos estos aprendices, no algunos, todos salieron a predicar el mensaje que Jesús les encomendó. Luego Jesús murió, resucitó y comisionó a los discípulos a seguir con su ministerio. La forma como lo hizo Jesús, esto es muy importante, refleja lo que muchos han llamado las 4 etapas del discipulado. Déjame presentarte esas 4 etapas del discipulado aquí en la pantalla, que me parece muy útil y muy bonito compartírtelo. Son las siguientes. Entonces, fíjate que las tengo acá. La primera etapa es, yo lo hago y tú me observas. Eso fue, ahí las estás viendo las 4, pero préstame atención. Primera etapa, yo lo hago y tú me observas. Eso fue el comienzo del ministerio de Jesús. Los tipos, sígueme, y se fueron a seguirlo, y Jesús multiplicaba panes y peces, tocaba a la gente, la sanaba, echaba fuera demonios. Los discípulos no hacían nada, solamente observaban. La segunda, yo lo hago y tú me ayudas. Entonces empezó a decirles, ayúdenme en esta obra, empiecen a apoyarme en lo que yo estoy haciendo. Luego, qué importante el cambio, por eso le cambio la letra en lo que te estoy presentando, el color. Tú lo haces, o sea, fíjate cómo cambia de yo lo hago a tú lo haces y yo te ayudo. Y luego tú lo haces y yo te veo. 4 etapas súper importantes en el proceso de formación discipular. Yo lo hago, tú me observas, yo lo hago, tú me ayudas, tú lo haces, yo te ayudo, tú lo haces y yo te veo, y pongo el yo te veo entre comillas porque si somos honestos, no hay tal cosa como que yo te veo. Tú lo haces y yo te veo, entre comillas. O sea, tú lo haces y yo lo hago por ti, pero tú lo estás haciendo. Es como el papá que le da al niño algo para que lo haga, porque el papá lo está haciendo de verdad, ¿no? Coge el taladro y uno es el que está ahí detrás haciendo la fuerza y haciendo el asunto, y el chino está convencido de que lo está haciendo. Yo creo que es tan lindo. Así es Dios con nosotros, que nos hace creer que nosotros estamos haciendo, y es Él el que hace todo. Él es el que nos enseña, Él es el que nos moldea, Él es el que nos transforma, Él es el que nos usa, Él es el que cuando abrimos nuestra boca y decimos cosas torpes, la gente recibe y es conmovida. O sea, Dios es increíble, el Espíritu Santo es increíble, pero bueno, así funciona, así funcionó con Jesús. Empiezas tú viéndome, después ayudándome, después yo te delego algunas cosas, pero yo te apoyo, y luego pues yo te suelto y te mando, ve y haz discípulos de todas las naciones. Pero él dice algo importantísimo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, todo esto introductorio rápidamente para hacerte ver que la obra de Jesús tiene que ver con hacer lo que él hacía, con su misión, con seguir su misión. Y la pregunta que uno se puede hacer es, pero Felipe, ¿qué hacía Jesús? Y pues Jesús hizo muchas cosas, y algunas de esas las acabamos de leer y las vimos en detalle. Yo saqué una lista de 10, quiero presentártela. Ojo, esto no es una fórmula, esto no es para que diga las 10 cosas que Jesús hacía. No, Jesús hizo muchas más cosas. No las puse tampoco en orden de importancia, simplemente voy a presentarte una lista de 10 cosas que hacían parte del ministerio de Jesús, y que yo creo que todo discípulo de Jesús y todo aprendiz de Jesús debería empezar a hacer. No solo los pastores, no solo los líderes, no solamente los apóstoles, no solamente los profetas,
todo cristiano, todo discípulo, todo seguidor de Jesús debería hacer estas 10 cosas, por lo menos, y hay más. Predicar el evangelio. Todos los que están acá, todos ustedes, no veo el número aquí, todos los que ustedes están conectados en este momento, todos, escúchenme, predicar el evangelio. Enseñar su camino o su estilo de vida. ¿Cuál es la diferencia? Pues que predicar es muy fácil, es hablar. Enseñar implica dar ejemplo. Enseñar implica ensuciarme las manos con la gente. Todos deberíamos predicar y enseñar el evangelio. Sanar a los enfermos. Uy, no, ¿cómo así? Eso no es solamente para el profeta, para el ungido, para usted, pastor. No, todos los que estamos aquí deberíamos sanar enfermos. Todos los que estamos aquí deberíamos echar fuera demonios. Comer y compartir con personas alejadas de Dios. Era parte central de lo que hacía Jesús, lo vimos. Se fue con Mateo, alejadísimo de Dios, alejadísimo de la religión judía, del judaísmo, fue y se sentó con ellos y con todos sus amigos a la mesa a comer y terminó llamándolos y ellos lo siguieron. Hacer justicia. Debemos hacer justicia en este mundo donde hay tanta injusticia. Ser un pacificador. Jesús era un pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Orar, pero no solamente orar en tu tiempo de oración como disciplina espiritual o como hábito saludable, sino acá estoy hablando de orar como una misión. Es diferente orar como disciplina a orar como misión. Orar como misión es interceder, orar como misión es hacer guerra espiritual, orar como misión es orar por tu nación, por tu pueblo, por tu ciudad, por tus gobernantes, por tu familia, por tus pastores, por tus amigos, por tus líderes, por tu trabajo, por tu lugar de trabajo. Profetizar, no solamente el profeta, todos podemos profetizar porque todos tenemos al Espíritu Santo. Levantarse contra la corrupción política y religiosa. O sea, saqué esta lista de 10. Puede haber algunas más cosas. Y, y me parece que es importante que entendamos que parte de la misión de Jesús tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se van, déjenme verlos aquí, cómo se van sintiendo con ese llamado? Se empieza a sentir uno como abrumado, ¿sí? Como, wow, esto es mucho, de verdad tengo que hacer todo eso. Bueno, eso es lo que queremos generar hasta este momento de la enseñanza, pero eso no es con lo que quiero que se queden más tarde o ahorita que terminemos. Quédese conmigo porque si se va ahorita se va a ir abrumado, como si se hubiera comido algo que no debía comerse hasta ahora y va a estar indigestado el resto de la noche. Pero si se queda conmigo, vamos a ir desmenuzando este asunto y ustedes van a entender cómo lo vamos a lograr y cómo lo vamos a hacer porque lo podemos lograr y lo podemos hacer. Podemos tener el mismo poder, el mismo respaldo, la misma unción, la misma autoridad que tuvieron los apóstoles en el primer siglo. Ahora, la realidad es que siempre que hablamos de Jesús como un ejemplo a seguir, y de la misión de Jesús como la misión de nosotros, su iglesia, en la mente de las personas surgen algunas objeciones. No sé si se acuerdan que la semana pasada yo abordé 2 mitos en lo que tiene que ver con permanecer en Jesús, con cómo somos transformados. Hoy quiero hablar como de 2 mitos que nos impiden llevar a cabo esta misión de la manera como lo hicieron los primeros apóstoles y de la forma como lo hizo Jesús. La primera o el primer mito, la primera objeción que surge en la mente de la gente es, pues que Jesús era Dios. Eso es como con lo que uno se encuentra. Felipe, pero es que Jesús era Dios. ¿Cómo me va a pedir usted que haga lo mismo que Jesús hizo si Jesús era Dios? Entonces, primer mito, Jesús era Dios. ¿De acuerdo? Jesús era Dios. Ok. ¿No es así? Esa sería la pregunta, pero Jesús era Dios. ¿No es así? Y la respuesta es sí y no. Sí y no. Déjenme les explico. La realidad es que los discípulos, durante el ministerio de Jesús y después de la venida del Espíritu Santo, también realizaron milagros y prodigios y ellos no eran Dios. Mira qué tremendo. Primer argumento, no, pero es que usted cómo me va a pedir que haga lo mismo si Jesús era Dios. Ok, sí, pero no, porque es que los discípulos no eran Dios e hicieron las mismas cosas que Jesús. Resucitaron muertos, sanaron enfermos, hicieron milagros. Está relatado en el libro de los Hechos, no me lo estoy inventando yo. Es más, vámonos más atrás y vas a encontrar en toda la escritura del Antiguo Testamento que desde Moisés hasta Elías, ellos hicieron milagros y ellos no eran Dios. No sé si has leído alguna vez las historias de Elías y de Eliseo, pero los milagros que hicieron Elías y Eliseo no tienen nada que envidiarle a los de Jesús. Entonces, métete esto en el corazón, esto es muy importante lo que te voy a decir y esto tiene que tomarse en el contexto correcto, pero Jesús no hizo milagros porque fuera Dios. Jesús no hizo milagros porque fuera Dios.
Jesús hizo milagros porque tenía el poder de Dios, que es diferente. Igual que lo tuvo el apóstol Pablo, igual que lo tuvo el apóstol Pedro, igual que lo tenemos nosotros hoy aquí. ¿Cómo así, Felipe? No entiendo, me está confundiendo, pero Jesús no es Dios, no adoramos a Jesús como Dios. Sí, claro que sí. Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Y debemos entender que todo lo que Jesús hizo lo hizo como un ser humano normal, como un mortal. Simplemente que estaba empoderado a través de la oración y de la relación con Dios por el Espíritu Santo como un ejemplo a seguir para nosotros. Cuando Dios se hizo hombre en Jesús, la Biblia dice claramente que Él se despojó de su divinidad. Y sabemos que todo lo que hizo lo pudo hacer no porque fuera Dios, sino porque tenía el Espíritu Santo, que es el mismo que mora en nosotros. Déjame mostrarte el versículo que soporta esto que te estoy diciendo. Tú lo debes haber leído. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, mire, pasado, existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante, otra versión dice, haciéndose igual que los hombres, tomando el nivel de hombre y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay que entender, es muy importante que entendamos y que comprendamos que Jesús era 100% Dios y que tenía 100% hombre y que tenía las mismas limitaciones que nosotros tenemos dentro de ese cuerpo mortal que tomó. Él tomó un cuerpo de hombre y se hizo semejante a nosotros y se limitó en tiempo y en espacio, al igual que lo estamos cada uno de nosotros. De hecho, Jesús dijo algo tremendo. Entonces, primera objeción es, pero es que Jesús era Dios. Sí, pero ya desvirtuamos eso porque otros hombres que no eran Dios pudieron hacer los milagros y Jesús sabemos que aunque era Dios no obró a partir de su divinidad en esta tierra, sino que se despojó de ella y la recuperó luego cuando resucitó. Eh, pero Jesús mismo en Juan 14:12 nos dijo lo siguiente, mira lo que dice Jesús, Juan 14:12, palabras de Jesús, dice, ciertamente, les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores. Esto me llama mucho la atención, las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Muy, muy importante. Este versículo es central. Jesús dijo, el que en mí crea va a hacer cosas mayores que yo, va a hacer obras mayores que las mías. Entonces Jesús no solamente dijo, ustedes van a poder hacer lo mismo que yo hice, sino Jesús dijo, ustedes van a poder hacer cosas más grandes, van a poder hacer cosas mayores a las que yo hice. Yo te saqué aquí una lista de 4 razones por las que yo creo que podemos hacer cosas mayores que Jesús. Déjame te las muestro. Dice así, primero, porque, ¿por qué mayores? Porque juntos podemos hacer más. Porque si Él lo hizo solo lleno por el Espíritu Santo, ahora imagínate si somos cientos, miles o millones llenos del Espíritu Santo. 2, porque tenemos al Espíritu Santo, todos nosotros, ¿no? 3, porque tenemos más tiempo. La vida de la mayoría de nosotros ya superó los 33 años y si tú no has superado los 33 años, yo espero y confío que los superes y eso nos da más tiempo. Así sea un año más, 10 años más, 15 años más, tenemos más tiempo del que tuvo Jesús. Jesús empezó su ministerio público a los 30 años y solo tuvo 3 años de ministerio público desde que se abrieron los cielos cuando fue bautizado y cayó el Espíritu Santo sobre él. Fíjate qué importante, y esto refuerza el argumento de lo que te estoy diciendo. ¿Por qué no vemos a Jesús hacer milagros antes de los 30 años? No dice la Biblia que hubiera hecho milagros, no dice que estaba jugando fútbol con sus hermanos y uno se partió la pierna y Jesús lo sanó, no dice nada de eso. No sabemos nada acerca de la vida de Jesús antes de los 30 años, solamente un suceso en el templo donde se le veía con mucha sabiduría, pero no más que eso. Fue hasta el momento en el que se abrieron los cielos y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, que se activó el ministerio público de Jesús y en ese momento él tuvo 3 años y medio para hacer todo lo que hizo. Y hizo tantas cosas Jesús que el libro de Juan dice que si las recopiláramos todas, ni todos los libros de la tierra podrían contenerlas. Claro, eso es una hipérbole, es una exageración, pero es una forma de decir
esto es solamente una pizca de lo que hizo Jesús. Y Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas mayores. Y el último que me parece que es central, el último argumento es porque el mundo espiritual está derrotado, pero no estaba derrotado cuando Jesús dijo esas palabras, porque ¿dónde se derrotó el mundo espiritual? En la cruz. El libro de Colosenses nos dice que los principados, potestades, huestes espirituales fueron exhibidos públicamente porque él triunfó sobre ellos en muerte y muerte de cruz. Entonces, fíjate qué importante. ¿Podemos hacer mayores cosas que Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque somos más juntos como familia, como iglesia, somos muchos más, porque el Espíritu Santo está hoy sobre nosotros como estuvo sobre Jesús, pero está sobre todos nosotros y Jesús está en el cielo operando con toda poder y autoridad. Ahí en la tierra cuando estaba obrando milagros y poder, él tenía el Espíritu Santo, pero el mundo espiritual no estaba derrotado. Entonces, argumento muy importante, el mundo espiritual ya está derrotado. Nosotros solo tenemos que obrar con la autoridad que nos corresponde. Y porque, no me acuerdo cuál era la otra, perdóneme. Ok, porque tenemos más tiempo, ¿correcto? Tenemos mucho más tiempo. Bueno, realmente tenemos menos porque nos la pasamos súper ocupados, pero de eso vamos a hablar en otra sesión más adelante. Pero tenemos mucho más tiempo, que lo desperdiciemos, ese es otro asunto, pero tenemos mucho más tiempo. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Listo, entonces seguimos. Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente. Ustedes lo deben conocer este pasaje, Hechos 1:8. Pero recibirán ¿qué? Poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esas fueron las palabras de Jesús. Y esto solamente para darle un poquito de fundamento bíblico a lo que te acabo de decir. Y Colosenses dice lo siguiente, perdón, hoy me está sacando. Ok, de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Esto es para darle refuerzo a los argumentos que le di ahorita, para que sea sustento bíblico y todos estemos claros en que nada de esto yo me lo estoy sacando del sombrero. Primera objeción. Jesús era Dios. Otra de las objeciones, que es muy común a la hora de cumplir con la misión de Jesús o hacer lo que Jesús hacía, es, bueno, está bien, pero es que eso era para esa época, pero es que en esta era digital, urbana, hiperconectada, con nuestros estilos de vida afanados y acelerados, complicados, es imposible hacer lo que Jesús hacía o vivir como Jesús vivía. Ese es el segundo argumento, para no hacer lo que Jesús hacía, para no vivir como Jesús vivía. Y para eso, entonces ya te quité los argumentos de la primera, ahora déjame para quitarte los argumentos de la segunda, tocar como 4 o 5 cosas que yo creo que son muy importantes y ya con eso vamos a ir dando cierre al mensaje. No voy a cerrar todavía, empiezo a cerrar. Es como cuando el piloto dice que vamos a empezar el descenso, pero todavía faltan 2 horas y media. Entonces dice así, si la objeción es, tenemos un mundo muy complicado, estamos hiperconectados, un mundo digital complejo, poscristiano, moderno, donde los valores han cambiado, etcétera, etcétera, pues es importante con mayor razón que nosotros establezcamos una ruta intencional de formación espiritual, como la que vimos la semana pasada, donde como iglesia nos expongamos a las enseñanzas bíblicas, las pongamos en práctica por medio de los hábitos saludables, compartamos en comunidad a través del Espíritu Santo, dejemos que Dios obre en nosotros y con tiempo y a través de las experiencias Él vaya produciendo cambios en nosotros. Déjame recordarte, porque sé que la memoria es corta y a algunos ya se les olvidó esta gráfica, pero este es el proceso de formación espiritual intencional del que hablamos la semana pasada y esto es muy importante. Para eso es este proceso. En el centro el Espíritu Santo. Él es el que nos cambia, Él es el que nos transforma, Él es el que lo hace, pero se vale de las enseñanzas de Jesús, el mensaje de Jesús, puestas en práctica en medio de nuestras comunidades y con otras personas, porque no podemos vivir la vida cristiana solos, en el tiempo, es decir, nos toma tiempo, no vamos a hacer lo que Jesús hacía de la noche a la mañana, no vas a poder vivir esas 10 cosas que te dije y hacerlas a la perfección de la noche a la mañana, por medio de las experiencias de la vida tú vas a ir desarrollando.
De repente vas a tener una experiencia que te invita a orar por alguien y viste una sanidad. De repente vas a tener una experiencia donde le das un consejo a alguien y ves la palabra de sabiduría o cómo profetizas lo que Dios tiene para él. Pero es más o menos como de manera intencional, así es como se da el proceso de formación espiritual. De esto hablamos mucho la clase pasada y voy a hablar mucho más de esto ahorita en las siguientes clases, pero hoy solamente te lo quería recordar. Y tenemos que entender, y esto es muy importante, que hay diferentes etapas de madurez y etapas de vida. Estos son dos conceptos importantes que necesito que entiendas para que no te genere ansiedad haber visto todo esto y decir, no, pero yo tengo que vivir como Jesús, yo no vivo como Jesús, yo nunca he orado por nadie, yo nunca le he predicado a nadie, yo no le enseño a nadie, yo nunca comparto con nadie, yo no oro por nadie, en fin, no, no, tranquilo, no te abrumes. Hay que entender que hay diferentes etapas de madurez y hay diferentes etapas de vida y que seguir a Jesús es un camino, no un destino. Debemos entender que el momento de vida y la etapa de madurez espiritual en la que cada uno de nosotros se encuentra es diferente, es única. Tú no tienes por qué compararte con nadie más. Es importante entender que no todos los que estamos aquí estamos en la misma etapa del proceso de formación espiritual. La formación espiritual es un proceso permanente y progresivo. Se trata de parecernos cada vez más a Jesús, pero entender que no llegaremos a graduarnos nunca mientras vivamos en este planeta. Esa es la realidad. Sí vamos a parecernos cada día un poco más, pero nunca vamos a terminar porque nunca vamos a llegar a ser igualitos a Él en estatura, en carácter, en madurez. El apóstol Juan, si no estoy mal, es el que decía, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Ok, ese era el sueño, llegar hasta allá, pero solo vamos a llegar hasta allá, entre comillas, cuando resucitemos y pasemos al otro lado de la eternidad. Y digo entre comillas porque aún allá Él seguirá siendo el Cordero que lo ilumina todo. Así que algunas personas acaban de conocer a Jesús y están empezando su caminar con Él y de repente alguien te dijo, oiga, métase a Core y empiece a ver este asunto y tú te encuentras en una etapa de bebé gateador. Tú hasta ahora estás entendiendo lo que significa todo esto. Ahora, magnífico. Si ese eres tú, espectacular, porque cuánto hubiera dado yo por hace 20 y pico de años que conocí a Jesús que me enseñaran esto con esta claridad. La verdad que no lo recibí tan claro y han sido muchos años de de subidas y bajadas, pero si ese eres tú, buenísimo, tienes un fundamento muy chévere para seguir caminando, pero estás empezando. Y otros a lo mejor llevan años relacionándose con la iglesia, pero no habían entendido lo que verdaderamente significaba seguir a Jesús. Y hasta ahora están empezando a tener un momento de, wow, llevo años en las iglesias, llevo años en medio del cristianismo, pero hasta ahora estoy entendiendo lo que esto significa. Otros a lo mejor dicen, usted no me está diciendo nada nuevo, Felipe, está muy chévere la clase, pero la verdad es que yo ya estoy en mi proceso de transformación, yo creo que lo tenía súper claro y también está buenísimo, excelente. Como alguien me dijo, usted ha puesto palabras para lo que yo sabía que era, pero no lo podía describir de manera tan clara. Me parece espectacular. Todos estamos en momentos de vida y de madurez distintas. Otros a lo mejor entienden lo que significa este proceso de formación, de parecernos más a Jesús, pero no han dado pasos firmes hacia vivir la misión que Jesús nos dejó. ¿A qué me refiero? Que algunos probablemente han desarrollado el carácter de Cristo dentro de ellos, pero no han empezado a hacer las cosas que Jesús hacía, porque te das cuenta, el objetivo no es solamente desarrollar el carácter de Cristo, no se trata solamente de desarrollar el carácter de Cristo y ya, ay, es que yo ya tengo el carácter de Cristo. Ok, pero ¿qué estás haciendo con eso? Porque tú te puedes parecer mucho a Cristo, encerrado en tu cuarto, pegado a la chimenea todo el día. Pues delicioso, pero es que Jesús no te llamó a encerrarte a parecerte a Él, Él te llamó a parecerte a Él para salir. ¿Tiene sentido? O sea, es parecerme a Él para hacer lo que Él hacía, no parecerme a Él para mirarme al espejo y decir, uy, yo sí soy cristiano, yo sí me parezco mucho a Jesús. Sí, pero es que Jesús hacía cosas. Entonces hay muchos cristianos que han pensado que el cristianismo y el discipulado es solamente un proceso de cambiar. Y sí tiene mucho que ver con cambiar y ser transformados, pero tiene que ver con cambiar y ser transformados para cambiar y transformar a otros. Y si te encierras en tu habitación no vas a cambiar y transformar a otros. No es lo mismo una persona que está empezando su etapa de paternidad con hijos pequeños, por ejemplo. O sea, no podemos pedirle lo mismo a una mamá que está
que tiene hijos, bebés o que tienen niños pequeños, o a unos papás que están en un matrimonio que están recién casados y tienen niños pequeños, o una persona que ya tiene sus hijos en la universidad. Yo mismo lo vivo. Yo tengo amigos de mi edad, pero como yo empecé tan joven, mis hijos ya están grandes y ellos hasta ahora están cambiando pañales o algunos ni siquiera tienen hijos. Entonces es muy chistoso porque yo me relaciono con amigos de mi edad, pero las etapas de vida son totalmente distintas y yo no puedo pretender que ellos vivan su fe igualito a la mía, porque las dinámicas no son las mismas. No te demanda lo mismo la vida si estás con bebés pequeños que con niños adolescentes, que con niños que ya van a dejar el nido, o no es lo mismo si estás estudiando, si estás trabajando, o si estás soltero. O sea, cada uno de nosotros tiene etapas de vida diferentes, tiene momentos de vida. Entonces, fíjate que te hablé de dos cosas. Acuérdate que te hablé de dos conceptos. Entender tu etapa de madurez, eso es una cosa. O sea, dónde estás en tu proceso de formación espiritual y dónde estás en tu etapa de vida. Es decir, en tu momento de vida, porque puedes tener una etapa de madurez y un momento de vida diferente al de todos los demás. Por eso, como familia y como comunidad, nosotros debemos ser conscientes de esto en la vida de los demás y tener la empatía para comprender su momento de vida y su nivel de madurez sin querer llevar a las demás personas a que vivan nuestros propios procesos a nuestro propio ritmo, que es una tendencia muy maluca en medio de los cristianos, que como tenemos como una fórmula y a mí me funcionó, quiero que todo el mundo lo haga igual. Haz tu discipulado así, haz tu devocional así, ora así, lee esto, invierte tanto tiempo. No todo el mundo puede, no todo el mundo tiene las mismas realidades ni las mismas dinámicas, no todos viven en tu casa, no todos tienen las mismas características. Aunque caminamos en comunidad, escucha esto, aunque caminamos en comunidad, el caminar con Jesús es individual en cuanto a la transformación de nuestro carácter y el cumplimiento de la misión, porque cada uno de nosotros es único. Entonces, no te me frustres, tranquilo, el argumento que estamos desvirtuando, te recuerdo para que esto empiece como a encajar, es, uy, pero es que vivimos en una era muy complicada, muy difícil. Ok, tranquilo, la meta es hacer lo que Jesús hacía, parecernos a Jesús y hacer lo que Jesús hacía, pero entendiendo que cada uno de nosotros está en una etapa de vida diferente y en un momento de madurez espiritual diferente. Ahora, no podemos perder con esas realidades de vista el corazón de la misión. El centro de nuestra misión y el centro de la misión del cristianismo es que otros que no conocen a Jesús puedan conocerlo y que sean reconciliados con Dios el Padre. Y te lo voy a repetir porque esa es la esencia de la misión cristiana, que los que no conocen a Jesús puedan conocerlo y sean reconciliados con el Padre. Y yo creo firmemente que si una comunidad realmente está disfrutando la plenitud de la vida, el evangelismo sería automático e imposible de detener. Escucha eso. Si una comunidad realmente está disfrutando la plenitud de la vida, el evangelismo, que tiene que ver, evangelismo es hablarle a otros de Jesús, sería automático e imposible de detener. Ahorita te voy a leer una frase de Dallas Willard que me parece brutal acerca de esto. Y mi anhelo, el anhelo de mi corazón, es que cuando la gente nos vea una comunidad real, que trata de vivir de una manera diferente, que no somos esclavos del dinero, que no vivimos ansiosos y afanados, que disfrutamos la vida, que no vivimos esclavos y adictos al celular, que nos miramos a los ojos, que descansamos, que nos reímos, que nos dignificamos mutuamente. Mira estas palabras del apóstol Pedro. Dice lo siguiente, ya estamos ahora sí próximos a aterrizar. El apóstol Pedro dice lo siguiente: queridos hermanos, les pido como si ustedes fueran extranjeros. Primera de Pedro 2 del 11 al 12, les pido como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo, que se mantengan lejos de los malos deseos que luchan contra la vida. Piensa mientras lees eso, piensa en eso, piensa en nuestra cultura, piensa en lo que está pasando en nuestro mundo, lo que todo el mundo hace. Todo el mundo está pegado a un celular, las familias no comparten, no pasan tiempo juntos, todo el mundo está afanado, nadie tiene tiempo para nada. La gente vive de mal humor, vive de mal genio, vive de afán. Ok, Pedro está diciendo, hermanos, como ciudadanos extranjeros, como ciudadanos de otro planeta, como peregrinos, por favor, vivan como si estuvieran de paso. Manténganse lejos de esos malos deseos que son parte de la vida diaria
Y mire lo que dice el 12, vivan entre los que no son creyentes, qué bonito eso, o sea, él no está diciendo, aíslense, métanse en una burbuja, cuídense del mal, cuídense del mundo, cuidado se contaminan, no, él no está diciendo esto, él está diciendo, vivan entre ellos, pero vivan entre ellos de una manera ejemplar. Este pasaje es brutal, yo no sé por qué yo nunca había visto este pasaje, como en 5 años no me acuerdo haber predicado nunca esto. Pero qué importante lo que está diciendo Pedro. Dice, vivan entre ellos de forma ejemplar para que, aunque hablen mal de ustedes, acusándolos de ser malvados, o sea, aunque los critiquen, aunque digan que ustedes, todo lo que quieran decir de ustedes, ellos vean las cosas buenas que ustedes hacen, no las que dicen, sino las que hacen, porque la gente no va a ver lo que dice, sino va a ver lo que haces, que ellos vean las cosas buenas que ustedes hacen y alaben a Dios en el día en que Él les pida cuentas a todos. Qué tremendo. Apóstol Pedro. Otro aspecto importante a desarrollar, de acuerdo con esto que nos dice el apóstol Pedro, es ese llamado a alcanzar específicamente a aquellos que están lejos de Dios. Porque es que no podemos hablar en un proceso de core, de discipulado y meternos aquí con nuestra idea de nuestro proceso de formación y llenarnos de conocimiento y llenarnos de información y tener nuestros hábitos saludables y todo para mí. Necesitamos hacer eso para salir, necesitamos hacer eso para alcanzar a aquellos que no conocen a Jesús, necesitamos poder alcanzar a los perdidos. Es muy común que los cristianos nos encerremos y nos cubramos entre nosotros, pero aunque la idea de hacer comunidad juntos es importante y la celebro, necesitamos recordar que nuestra misión de alcanzar a los perdidos, de alcanzar a aquellos que no están dentro de nuestras comunidades, es central en el ministerio de Jesús. Jesús pasó mucho tiempo con sus discípulos, pero ojo, no se encerró con ellos. Siempre estuvo dispuesto a reunirse y compartir con aquellos que estaban lejos de Dios. Déjame leerte esta frase de Dallas Willard que dice o refuerza esencialmente lo que hemos compartido ahorita. Dice así: por supuesto que hay un trabajo evangelístico especial que se debe hacer y hay quienes tienen un llamado específico para ello. Pero si aquellos que son parte de la iglesia local realmente están disfrutando la vida plena, el evangelismo será imparable y básicamente automático. Y entonces la iglesia local o la asamblea local podrá convertirse en una academia donde la comunidad que la rodea podrá amontonarse para aprender a vivir. Será una escuela de vida, pues un discípulo es un pupilo o estudiante, donde todos los aspectos de la vida, como los vemos en los registros del Nuevo Testamento, son practicados y llevados a la perfección bajo la dirección de aquellos que lideran y quienes a su vez perfeccionaron estos aspectos por medio de la práctica. Solamente al hacer de esta nuestra meta inmediata, podremos llevar a cabo la gran comisión. Vivir como Jesús, familia, no tiene por qué ser complejo. Sí implica que reorganicemos algunas cosas en nuestra vida, pero yo creo que podemos hacerlo amando a Dios y amando a los demás en cada momento de nuestras vidas. Todos los días tú y yo tenemos oportunidades para manifestarle amor a alguien por medio de un café, o invitando a alguien a nuestra casa, o orando por alguien en la oficina, o simplemente teniendo un gesto de generosidad, o pasando tiempo con nuestros hijos, o compartiendo una cena con nuestra pareja. La invitación de vivir como Jesús es a que vivamos en todo momento y en todo lugar como Él y no solamente en los espacios, entre comillas, que tú y yo hemos reservado para ello. Déjame compartir estos dos últimos pasajes antes de orar. Lucas 7:34. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen que es un glotón y un borracho, que es amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Estas son palabras de Jesús. Qué tremendo que gran parte de lo que hacía Jesús era tan central en pasar tiempo con otros, especialmente con aquellos que no conocían de Dios, que aún la gente lo catalogó como un glotón y un borracho. Pero lo que él hacía era pasar tiempo con la gente, comer y compartir de una manera cotidiana y de una manera práctica. Y Lucas 19:10 dice, en efecto, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
a los que se habían perdido. Y no podemos perder de vista ese perfecto equilibrio, ese perfecto balance que buscamos y procuramos entre lo que yo llamo el brazo discipular de la iglesia, que tiene que ver con estos procesos de formación del carácter de Cristo y de desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas, pero también del evangelismo, que tiene que ver con tener un corazón hacia aquellos que no conocen a Jesús. Por supuesto, yo soy un idealista y soy un perfeccionista y por eso de pronto me gusta tanto Dallas Willard y creo que estamos todavía muy lejos de poder llegar a algo como lo que él escribe o describe, pero ese mundo ideal sería un mundo donde nuestra vida sea tan plena que los de afuera no tengan otra opción que venir a abarrotarse en nuestras iglesias porque digan, yo necesito esa felicidad, yo necesito esa plenitud. Em, Pero tenemos que empezar por algo, tenemos que empezar por compartir de Cristo con otros y esto es mucho más que predicar el Evangelio o darles el plan de salvación, eso tiene que ver con compartir la vida de Cristo, con permitir que el Espíritu Santo obre a través de nosotros y creerle al Espíritu Santo y creerle a Dios que ese poder que estuvo en Cristo y que estuvo en los apóstoles está en nosotros hoy. Así que yo no sé cuál sea de esas 10 cosas que te presenté, la que tú, a la que tú más le temes o la que más incredulidad te genera, pero si es, por ejemplo, sanar a los enfermos, pues pídele a Dios que te abra un espacio para hacerlo y créele que Él va a orar con su poder porque el mismo Espíritu Santo que estuvo en el primer siglo está para nosotros hoy, el mismo Espíritu Santo que estuvo con Jesús está para nosotros hoy. Así que la meta de todo discípulo es vivir como Jesús, que tiene que ver con, después de ser como Él, después de desarrollar su carácter, que fue lo que vimos la semana pasada, empezar a hacer las cosas que Él hacía. Por supuesto, estas tres enseñanzas, permanecer, ser y vivir, que te he dado en las últimas 3 semanas, son como una mirada a 30.000 pies de lo que significa verdaderamente ser cristianos. Y ahorita lo que vamos a hacer, porque esta es la quinta enseñanza de Core, ahorita lo que vamos a hacer en las próximas semanas es como ir acercándonos, ir aterrizando hacia a lo que significa verdaderamente ser cristianos, ir acercándonos y aterrizando a, a cómo cambiar, cómo ser transformados, cómo empezar a poner estas cosas en práctica. Y eso es lo que yo creo que vamos a estar haciendo en las próximas 8 semanas. Así que si has disfrutado este proceso hasta hoy, pues mantente conectado.